¿Me pasas de ese mando? Sí. Vamos a esperar un minuto. Unos segundos a que sea la hora. Y nada, vamos a empezar ya, ¿vale? Hay gente en la entrada, pero bueno, se irán sumando. Pues bienvenidos a esta reunión de socios del 25 de mayo de 2023. Como siempre comienzo presentándome, mi nombre es Jesús Vázquez y estoy aquí en calidad de organizador y presentador de esta reunión de socios. Tenemos a Francisco Astudillo que nos está ayudando en remoto con la parte webinar. Gracias, Francisco. Y la agenda que tenemos para hoy es, bueno, aparte de esta introducción, hablaremos de Unified Value Proposition a cargo de Roberto Conis y tendremos una parte para conclusiones y cierre. Y vamos ya directamente con Roberto. Ya sabéis que el formato que tenemos ahora es muy breve, esto dura 1 hora. Y bueno, tenemos una ponencia, la de hoy es muy interesante. Presento a Roberto, que cuenta con una trayectoria ejecutiva de más de 20 años en puestos de alta dirección y es un keynote speaker reconocido a nivel mundial, experto en el tema de gestión de cambio y transformación organizacional. Y nos va a hablar de la unificación entre el Project Management y el Change Management. Nos va a hablar de la dimensión técnica cubierta por el Project Management y de la dimensión humana cubierta por el Change Management. En definitiva, lo que nos va a contar en esta ponencia es cómo la gestión del cambio aporta un valor a las organizaciones y cómo se conecta con el tema de la gestión de proyectos. Y ya os dejo con Roberto para que comience con esta ponencia. Vale, pues ya tenemos su ponencia. Vale, gracias Jesús, muy amable. Te dejo el control. ¿Con cuál avanzamos? Con el derecha. Derecha, perfecto. Okay. Muy bien, pues buena tarde a todos. Un gusto estar aquí, tanto con, no sé dónde está la cámara, por ahí, ¿verdad? Con los que están en remoto, como con los que tuvieron la osadía de venir hasta acá, lo cual me da muchísimo gusto. Y sí, la idea de hoy es platicar 2 temas. Uno es gestión del cambio, ¿no? ¿Qué es gestión del cambio? Creo que es muy importante compartir un entendimiento de lo que es gestión del cambio y qué valor aporta una organización. Y se me ocurrió que un tema interesante para ustedes puede ser cómo desde nuestra perspectiva vemos esta sincronización entre el trabajo que hace un project manager y el trabajo que hace un change practitioner o un change manager, ¿no? Y eso es a lo que le llamamos nuestra propuesta de valor unificada. Empiezo un poco por platicarles de ProSci, y yo no sé qué tanto conocen nuestra organización. Nosotros tenemos casi 30 años de existir y tenemos 25 años haciendo investigación. En el fondo somos una empresa de investigación y lo único que investigamos es cambio en las organizaciones y qué se puede hacer para que esos procesos de cambio sean más exitosos, ¿no? Porque como ustedes bien lo saben, desafortunadamente el cambio en las organizaciones suele ser un tema, ¿no? Un tema frustrante, complicado, que se queda corto, que nunca da todo lo que se espera de él, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, tenemos, de hecho, terminamos hace poco nuestro 12º estudio y hace poco, digo, hace un mes. Estos los hacemos a nivel mundial. Ahí tienen en ese mapa un porcentaje de participantes en nuestro estudio a nivel mundial. Y lo que hacemos es vamos con miles de empresas y les preguntamos acerca del cambio, cómo lo viven, qué funciona, qué no funciona, qué aprendieron, qué están haciendo mejor. Y eso lo que nos ha permitido con el tiempo es desarrollar un modelo de mejores prácticas que hemos vuelto metodología y herramientas y que transferimos a nuestros clientes, ¿no? Ese es en esencia lo que somos y lo que hacemos.
Hay muchos aprendizajes. De hecho, cada 2 años publicamos un libro que se llama Mejores Prácticas en Gestión de Cambio. Y ese libro hace un compendio de todo lo que hemos aprendido a nivel mundial, ¿no? Ahí tiene un ejemplo abajo de los temas, ¿no?, que estudiamos, que van realmente, por ejemplo, ahorita estamos muy metidos en el tema de gestión de cambio post pandemia, ¿no?, en un mundo híbrido. ¿Qué impacto ha tenido en el estilo de gestión de las personas y en el estilo de gestión de cambio también? Algo interesante o relevante ahí es, por ejemplo, ¿no?, el 72% de las organizaciones dice estar llegando a un punto de saturación. Y un punto de saturación es ya no podemos con tantos proyectos. Y la verdad es que, hola, buenas. La verdad es que es común, y ustedes lo saben también, ¿no?, encontrar empresas con cientos de proyectos de cambio simultáneos. Y eso hace muy difícil todo el trabajo de gestión, porque, bueno, por un lado, pues ya no es gestión de un proyecto, es gestión de un portafolio, ¿no? Y por otro lado, es cómo ese portafolio de cambios impacta a las personas y cómo les ayudamos a las personas a que vivan esos cambios de manera positiva, ¿no? Voy a compartir con ustedes un poco, voy a empezar por algo de filosofía detrás y después un par de definiciones para que tengamos simplemente el mismo entendimiento de lo que es gestión de cambio, ¿no? Lo que hemos aprendido a lo largo de los años es esta estructura de 5 principios sobre los cuales construimos todo lo que hacemos, ¿no? El principio número 1, y si se fijan además, cada principio tiene una pregunta. Nosotros buscamos siempre encontrar respuestas a esas preguntas, como el valor, ¿no?, que le aportamos a nuestros clientes, ¿no? Y el principio número 1 es básico y para ustedes lo es, evidentemente. Debemos de cambiar por una razón. Si no hay una razón clara, obvia, si no hay beneficios, si no hay impacto en la organización, si no podemos medir eso de forma adecuada, pues no estoy seguro que el cambio haga sentido, ¿no? Entonces, tenemos que asegurarnos que hay una razón clara para cambiar. El cambio organizacional requiere cambio individual, ¿no? Ese principio número 2 lo que nos dice es la unidad de cambio en la organización es el individuo, porque las organizaciones no cambian, son las personas las que a través de nuevas conductas, nuevos hábitos, nuevas formas de trabajar, van materializando el cambio que se busca en la organización, ¿no? Por ende, principio 3 es el resultado organizacional es en realidad la suma, es una sumatoria, ¿no?, de 1 a n, donde n es el número de empleados impactados por un cambio, ¿no? El cambio organizacional es la suma de esos esfuerzos individuales. Y ahí es donde gestión de cambio aparece ya como una disciplina que lo que ayuda precisamente es a facilitar que cada uno de esos individuos impactados por el cambio pueda caminar de donde hoy estoy, como hoy trabajo, como hoy hago las cosas, a cómo lo quiero hacer en el futuro o lo tengo que hacer en el futuro, ¿no? Y gestión de cambio no es más que una disciplina que lo que busca es generar beneficios y resultados, ¿no? Que esa meta, esa razón por la cual estamos cambiando se materialice, ¿ok? Entonces, este es como nuestro marco filosófico, ¿no?, sobre el cual navegamos. A mí me gusta definir de 2 maneras gestión de cambio y la segunda, de verdad, se empieza a volver cada vez una definición más socorrida, ¿no? La primera, que ustedes seguramente conocen bien, gestión de cambio no es más que la aplicación de una metodología y un conjunto de herramientas para liderar lo que llamamos nosotros el lado humano del cambio, y ahorita vamos a aclarar ese concepto muy bien, y generar resultados. Gestión de cambio no es más que una disciplina que, combinada con otras, como la de gestión de proyecto, busca generar los beneficios y los resultados que la organización espera de ese proyecto, espera de ese cambio, ¿no? Pero la verdad es que gestionar el cambio adecuadamente se vuelve una capacidad organizacional, se vuelve algo que se va
interconstruyendo en la musculatura y en la genética de la organización, de forma tal que las organizaciones empiezan a aprender a ser buenas cambiando, a ser muy buenas cambiando, a ser excelentes cambiando. Y eso se construye, es una capacidad que se construye, ¿no? Y esa es como la segunda definición de gestión de cambio. Ajá. Y este es el corazón de nuestra charla de hoy, ¿no? Lo que llamamos nuestra propuesta de valor unificado, ¿no? En el centro lo que tienen es un proyecto de cambio y hay que recordar que el cambio es un proceso, no es un evento, ¿no? No es algo que sucede de un instante al otro. El cambio siempre es un proceso, toma tiempo, toma esfuerzo, toma muchas cosas, ¿no? Es un proceso que todo mundo trata de identificar en 3 etapas, nosotros también, estado actual, estado de transición, estado futuro. Debe haber una razón clara por la que estamos cambiando y una forma de medir eso en beneficios para la organización, ¿no? y este valor que entrega el proyecto. Y hay dos rutas que hay que recorrer, ¿no? La ruta que ustedes dominan perfectamente bien, que es la de arriba, ¿no? Que es esa disciplina de desarrollar, o sea, ¿no? O como dice, diseñar, desarrollar y entregar una solución de calidad, una solución que funcione. Puede ser un nuevo proceso, puede ser un nuevo ERP, puede ser una nueva fusión, ¿no? De 2 organizaciones que produce una nueva estructura organizacional, puede ser lo que sea, y eso se vuelve típicamente un proyecto. Pero por el otro lado tenemos usuarios, tenemos gentes que van a recibir esa solución y que tienen que saber y entender, ¿no? Cómo adoptar y usar dicha solución. De hecho, este concepto, ¿no? De adopción y uso que ha tomado mucha fuerza últimamente, en parte ha sido por el cambio y aquí estamos, de hecho, en un ejemplo muy claro en esta sede de Microsoft, de cómo cuando el modelo de negocio, ¿no? Cambia de vender una licencia a vender una suscripción, empiezo a pensar en adopción y uso porque si no, mi suscripción no es sostenible en el tiempo, ¿no? Entonces tengo que entender que hay usuarios a los que quiero comprometer a utilizar, ¿no? Y saber utilizar adecuadamente esa solución para que los beneficios se entreguen, ¿no? Esto que definimos nosotros como éxito se entregue finalmente, ¿no? Eso es lo que llamamos la propuesta de valor unificada. Y en contraste con ustedes, ¿no? La parte humana se centra más en objetivos, resultados, sostenimiento, algo muy interesante, ¿no? ¿Cuántos proyectos conocemos que se considera que terminan en el Go Live? ¿Suena familiar eso para ustedes, no? Entrego la solución, se acabó el proyecto, ¿sí o no? Pero no es así en realidad, ¿no? Porque el entregar la solución es apenas empezar a ver si los usuarios empiezan a utilizarla adecuadamente y sobre todo, si esa utilización adecuada de la solución genera los beneficios que esperábamos, ¿no? Entonces, hay una fase de sostenimiento muy importante, ¿no? Y uno de los abuelos del Change Management, que se llama Daryl O'Connor, él bautizó este término de realización, ¿no? Realizar beneficios, realizar lo que esperamos se cumpla del proyecto, ¿no? Entonces, bueno, este es uno de nuestros principios, ¿no? Y es el señor Lombardi. A los que les gusta aquí el fútbol americano se acordarán de quién es Vince Lombardi, ¿no? El coach de los Green Bay Packers. Él decía esto, ¿no? Los logros de una organización son el resultado del esfuerzo combinado de cada individuo, que es nuestro principio número 3 de los 5 que les presenté al principio, ¿no? Es la suma de los esfuerzos individuales que nos va a dar el resultado, ¿no? Y entonces, como nosotros entendemos el mundo, es que hay un proyecto organizacional, ¿no? Hay una situación actual, hay una situación futura. Algo muy común es un nuevo ERP, ¿no? O vamos a migrar a SAP S4 HANA en la nube y es un cambio de procesos, etcétera, etcétera. Y eso es como la organización se ve en un futuro, ¿no? Pero lo que muchas veces la organización no se da cuenta es que está Juan, Pedro, María, Raquel, usuarios de ese sistema que tienen que vivir sus propias transiciones individuales
de por qué, o sea, de entender por qué y querer trabajar ahora de una nueva manera, porque hay un error craso que es un desentendimiento de la naturaleza humana, ¿no? Porque el jefe lo diga o porque llegó como un mandato, eso no es garantía de que la gente quiera, sepa y esté comprometida con hacerlo de manera diferente, ¿no? Yo digo que gestión de cambio es finalmente una disciplina que hace que la resignación se vuelva convicción, ¿no? Y nosotros queremos colaboradores convencidos de que están haciendo lo correcto, no resignados a hacerlo de esta manera porque no tienen otra opción, ¿no? Esa es una enorme diferencia en el engagement. Hay un valor muy claro y tenemos muchas cosas correlacionadas. Una de ellas es cómo gestión de cambio, por ejemplo, impacta con rotación, impacta con engagement, con compromiso de los empleados, ¿no? Con motivación de los empleados. Entonces, cuando no hacemos una adecuada gestión de cambio, empezamos a perder personas en el camino. Y perderlas no es necesariamente que se vayan de la organización, es simplemente que empiezan a perder esa motivación de decir, bueno, empiezan a resignarse y muchas veces estando en el estado futuro, se regresan, ¿no? al estado anterior. Yo conozco historias, y les podría platicar muchas, de gente que por 10 años, 12 años desarrolló en un libro de Excel, por ejemplo, un modelo de gestión de cobranza para una empresa y cuando de repente llegan y le implementan un módulo de cobranza de un gran RP y le dicen de un día para otro que abandone a su hijo de 11 años que ha construido, que es ese libro de Excel, y empieza a hacer algo nuevo, pues el que hace, ¿no? Simula que usa la nueva herramienta, pero en el fondo sigue usando su libro de Excel, ¿no? Y los beneficios, claro, para la organización no son los que se esperaban. Entonces, esa es gestión de cambio. Gestión de cambio es buscar que esas transiciones sean lo menos abruptas posibles y que el estado futuro se parezca más al estado futuro que diseñamos para el proyecto, ¿no? Que los beneficios y el valor que entrega el proyecto se den, se cumplan, ¿no? Nosotros a ese estado futuro imperfecto le llamamos el estado futuro del queso suizo, ¿no? O del queso gruyère. Está lleno de hoyos, ¿no? Y claro, la organización sufre, ¿no? Así es. Menor retorno de inversión, no era lo que esperábamos, ¿no? No logramos esa historia. ¿Cuántas empresas conocen donde esas historias se repiten y se repiten y se repiten, ¿no? A mí me encanta platicar con gente sobre, oye, platícame, ¿cuántos cambios fallidos han vivido en su organización? Y la verdad es que la gente lo habla muy abiertamente, ¿no? Lo que pasa es que no se publican claramente, ¿no? Se esconden abajo de la alfombra, pero ahí están. Entonces, hay una manera de hacerlo diferente, ¿no? Dentro de las cosas que correlacionamos, por ejemplo, en este caso es qué también se hace gestión de cambio con porcentaje de proyectos que alcanzan o exceden sus objetivos. Y no es binario, ¿no? No es blanco-negro, no es que o se alcanzan o no se alcanzan, pero se alcanzan plenamente o se exceden o se quedan cortos, ¿no? Y como pueden ver, hay una correlación clarísima entre qué también se impulsa el lado humano de un proyecto y el valor que entrega el proyecto, ¿no? De forma tal que si no atendemos la parte humana, solo un 15% de proyectos alcanzan plenamente sus objetivos, ¿no? Y eso aumenta hasta el 93%. Es algo así como comprar un seguro que multiplica por 6 las probabilidades de éxito, que no está mal, ¿no? Es un buen seguro, ¿no? Otros dos criterios, ¿no? de éxito de un proyecto, desde luego uno es que cumpla con sus objetivos, el otro que eso, bueno, ustedes lo destilan, que termina a tiempo y dentro del presupuesto, ¿no? Fíjense cómo hay una correlación también entre gestión de cambio y estas dos variables, ¿no? A la izquierda tenemos proyectos que terminan dentro o por debajo del presupuesto y vamos de un 48 a un 81%, y porcentaje de proyectos que terminan a tiempo o antes, ¿no? del cronograma definido. Y como pueden ver, hay una relación muy, muy clara también entre esas dos variables, ¿no? Entonces, claramente, gestión de cambio le da valor a una organización porque maximiza las probabilidades de alcanzar lo que se busca a tiempo y dentro del presupuesto, ¿no? ¿Ok? Entonces,
esto que les presento aquí es un resumen de lo que hemos aprendido en 25 años y que hemos convertido en una metodología, ¿no? Y se las presento simplemente para que entiendan cómo está estructurada y vamos a hablar de un modelo en particular. Es una metodología de 3 fases. Primero, lo que llamamos nosotros preparar el enfoque. Cada proyecto es diferente, cada proyecto tiene sus particularidades. No podemos pretender resolver todo con la misma estrategia. Entonces, buscamos tener una definición clara de éxito, entender bien quiénes tienen que trabajar de manera diferente y cómo para alcanzar ese éxito, y después definir el enfoque, qué necesitamos, ¿no? Cuánta gente dentro de la organización necesita estar involucrada en esto, qué necesitan ser capaces de hacer y cómo. Y eso lo que nos permite es dimensionar la magnitud de los recursos que necesitamos para impulsar la adopción y el uso, ¿no? Una vez que entendemos eso, pasamos a la fase 2, que es ya hacer planes, ¿no? Y los planes, bueno, los que más conocemos, que son siempre los socorridos, es formación, ¿no? Es la parte de comunicación, ¿no? Son las dos actividades más comunes, pero hay muchas más, ¿no? El cambio es un ejercicio sistémico en una organización. Tenemos que involucrar a jugadores clave, ¿no? Mandos medios, líderes, vamos a hablar de ello un poco más adelante. Hay que entender que la resistencia al cambio es naturaleza humana y tenemos que hacer planes de gestión de resistencia, porque resistencia va a haber, eso es seguro. Entonces, todos esos planes se diseñan y se implementan en esa fase 2. Y la fase 3 es como post-go live, ¿no? Es una vez que, o post-release, ¿no? O post cada liberación, si lo hacemos en iterativo o en ágil. Y lo que buscamos es garantizar que la nueva forma de trabajar se sostiene en el tiempo y se vuelve la manera en la que ya trabajamos en la organización. Y es una fase muy importante, ¿no? Y en el centro hay 2 modelos. Uno que ven a la izquierda, que es un triángulo, del cual vamos a hablar a continuación, y por otro lado, un modelo de cambio individual. Decíamos que si la unidad de cambio es el individuo, pues sería maravilloso tener como un modelo que ayudara a los individuos a transitar por sus cambios, y eso es ADKAR, que no sé qué tantos de ustedes hayan oído hablar de ADKAR. Si entran a Google y buscan ADKAR, van a encontrar un poco más de 1.400.000 coincidencias de ADKAR, ¿no? ADKAR es por mucho el modelo de cambio individual más utilizado, lo desarrollamos hace ya bastantes años y la verdad es que es una herramienta muy interesante, ¿no? Y vamos a hablar de ambos, ¿no? Pero voy a empezar por hablarles del PCT porque se les puede hacer interesante, ¿no? Conocer que existe esta herramienta y cómo la usamos nosotros y cómo interactuamos con ustedes en los procesos de cambio, con los project managers. Y lo hacemos a través de esta herramienta que le llamamos el Project Change Triangle, ¿no? El PCT. Y el PCT no es más que, imagínenselo como 2 cosas. Uno, una metáfora, una simple metáfora, se las explico. Y la segunda, como un diagnóstico de salud de un proyecto. Finalmente, todos buscamos éxito, ¿no? Para eso estamos embarcados en un proyecto. Queremos lograr cosas nuevas para la organización, darle un valor nuevo a la organización, y eso es lo que está en el centro, ¿no? Entonces tenemos que tener un éxito bien definido, claro y medible, ¿no? Y las aristas del triángulo, imagínense que es un banco de 3 patas, ¿no? Sobre el cual vamos a colocar éxito, y necesitamos 3 patas sólidas y del mismo tamaño para que el éxito no se tambalee, ¿no? Esa es como la metáfora que usamos. Y esas 3 patas son sponsorship, que ustedes conocen muy bien, que nos va a dar la gobernanza y nos va a dar las decisiones importantes y las acciones importantes también. Y por otro lado tenemos la parte técnica, ¿no? Que tiene que ver con tiempos, costos, alcance, ¿no? Cómo vamos a diseñar, cómo vamos a desarrollar, cómo vamos a entregar la solución. Y tenemos este lado de la gestión del cambio que habla de cómo vamos a trabajar con los individuos usuarios de esa solución para que se comprometan, entiendan, quieran y sepan usar adecuadamente la solución. ¿Ok?
Entonces, lo que hacemos con el PCT es medir. Tenemos un pequeño cuestionario, son 10 preguntas por dimensión, cada una de las 4, éxito, liderazgo, project management y change management, y buscamos un score, ¿no? Y eso nos da una medición de la salud de esa dimensión en el proyecto. Y sí, medimos la parte de project management de una forma sencilla, pero al menos buscamos crear conciencia de la importancia de tener una disciplina sólida de gestión del proyecto, ¿no? Y aquí lo que tratamos de ilustrar son 2 cosas interesantes. Primero, cómo el liderazgo se conecta con la parte técnica y con la parte humana. Y como pueden ver, hay una diferencia sutil. El liderazgo se conecta con la parte técnica más por decisiones, ¿no? Decisiones de tiempo, decisiones de recursos, ¿no? Decisiones de alcance. Con la parte humana se conecta más por hacer que por decidir. Y es que los líderes tienen que volverse ejemplo de lo que quieren ver en la organización. Entonces ahí hemos desarrollado un modelo de competencias de liderazgo para que los líderes sean líderes que inspiran el cambio y que motivan el cambio de sus gentes, ¿no? A través de un modelo que llamamos el modelo ABC. Y después, claramente, a través de personas, procesos y herramientas, compartimos esta parte técnica y esta parte humana, y les voy a mostrar un poco de esto al final. ¿Ok? Entonces, lo que hacemos es que medimos la salud del proyecto en distintos hitos del proyecto a lo largo de la vida o el ciclo de vida del proyecto, y vamos viendo cómo, y es común empezar claramente con varias aristas en rojo, en amarillo, ¿no? Hay cosas que trabajar, pero cuando creamos conciencia de ello y el equipo de proyecto se pone a trabajar en mejorar la salud del proyecto, vamos evolucionando la salud del proyecto de forma tal que terminamos con un proyecto sano, sólido, que nos da más probabilidades de éxito, ¿no? ¿Y quiénes se involucran en esta evaluación? Pues el equipo de proyecto, el sponsor, etcétera, etcétera, con quienes van evaluando la salud del proyecto a lo largo del proyecto. Ese es el valor del PCT famoso, ¿no? ¿Ok? Y el otro modelo que quiero explicarles es este modelo ADKAR, simplemente para que entiendan que hay una manera de acompañar y de medir el progreso de cada individuo en un proceso de cambio, ¿no? Que se vuelve muy interesante, ¿no? ADKAR es un acrónimo que representa los 5, bueno, el que de hecho desarrolló ADKAR es el creador o el fundador de ProSci, que era un project manager, por cierto. Es una historia muy interesante porque él era un project manager en Bell Labs en Nueva Jersey, ¿no? En Estados Unidos. Y un día llegó con su jefe y le dijo, jefe, yo veo muchos proyectos y algunos veo que funcionan muy bien y otros son un desastre. Y no sé por qué, me gustaría investigar. ¿Me das oportunidad de investigar? Y se puso a investigar y regresó y le dijo, descubrí algo muy interesante. Cuando el líder se involucra con las personas y se comunica mejor y los escucha, las cosas funcionan mucho mejor, ¿no? Y él de ahí acuñó este término del lado humano del cambio. Y le gustó tanto lo que descubrió que dejó su trabajo y se dedicó a investigar, y así es como fundó ProSci, ¿no? Hace ya casi 30 años. Y él claramente veía esta unidad de cambio, ¿no? Al individuo como la unidad de cambio, ¿no? Y él desarrolló esto que es los 5 pasos, y eso lo desarrolló después de como 8 años de estar observando cómo cambiaban los individuos en las organizaciones. Es un acrónimo, ADKAR, de los 5 pasos, son pasos secuenciales que damos los seres humanos cuando transitamos por un cambio exitoso, ¿no? Y la primera letra, la A, claro, es un acrónimo que está en inglés, la primera letra, la A, es de awareness, conciencia, ¿no? No podemos como individuos embarcarnos en un proceso de cambio individual sin entender el por qué estamos cambiando, ¿no? ¿Cuál es la naturaleza del cambio? ¿Por qué es necesario el cambio? Y algo importante, riesgo o consecuencias de no cambiar, ¿no? Si ustedes se ponen a pensar, los cambios más importantes individuales que hemos vivido en nuestras vidas han siempre nacido de una
un entendimiento claro de por qué es importante para mí cambiar, ¿no? Porque hay consecuencias si no lo hago, ¿no? Entonces, este vuelve el primer elemento. Y claro, para una organización se vuelve también un reto. ¿Cómo comunico esto? ¿Cómo comunico el por qué este cambio es importante, ¿no? ¿Cómo comunico qué podría sucederle a la organización si ese cambio no se lleva a cabo adecuadamente, ¿no? Esa es la A. Después la D, que entre paréntesis es el elemento más desafiante, más retador, es el elemento que tiene que ver con una decisión personal. Nadie puede obligar a otra persona a cambiar, ¿estamos de acuerdo? Al fin del día, si ustedes lo piensan bien, el cambio siempre es una decisión personal. La organización puede invitar a la gente a cambiar, pero nadie va a cambiar si no quiere cambiar. Entonces, aquí es recordar que finalmente tenemos que ayudarle a las personas a entender por qué el cambio es importante para ellos. O sea, qué hay para mí, el what's in it for me famoso, ¿no? Del cambio, y tomar mi decisión personal de querer participar en el cambio. Esto es un reto para líderes ejecutivos, es un gran reto para managers, ¿no? Para people managers, asegurarse que sus colaboradores toman esa decisión personal, decir, sí, quiero ser parte de este cambio, ¿no? Una vez que tenemos conciencia y deseo, que es algo así como la motivación para el cambio, ahora viene la segunda parte. Los seres humanos no cambiamos o porque no queremos o porque no sabemos cómo, ¿no? Yo platico, yo era un fumador empedernido, empecé a fumar muy chico en mi vida y llegué a fumar una cantidad impresionante de cigarrillos al día, y por varios años de mi vida quise dejar de fumar. El problema es que no sabía cómo hacerlo. Y a mi alrededor no había nadie que me pudiera decir cómo se dejaba de fumar. Entonces tenía la motivación, pero no tenía el conocimiento. Y a veces sin conocimiento no podemos cambiar, ¿no? Entonces por eso el tercer elemento de ADKAR, una vez que hay la motivación, es abordar el conocimiento, ¿no? Pero el conocimiento de entender cómo cambiar y qué habilidades nuevas tengo que desarrollar para ser exitoso en el cambio, tiene dos facetas, ¿no? La que se va a nuestra cabeza y la que se va a nuestras conductas, porque piensen en algo muy práctico y sencillo. El cambio solo se manifiesta en conductas nuevas exhibidas consistentemente. Y si no, piensen en su vida, ¿no? Un nuevo idioma, una nueva disciplina que aprendieron, no se materializaba hasta que no, o no se materializa hasta que no ustedes lo hacen ya regularmente de manera diferente, ¿no? Entonces, conocer tiene dos facetas, llevarlo al entendimiento intelectual, pero después llevarlo a una habilidad demostrada, ¿no? Yo bromeo, si ustedes hablan conmigo de golf, yo acá en la cabeza soy un gran golfista y tengo un entendimiento claro de qué hay que hacer para ser un buen jugador de golf. Pero si me dan un palo de golf y me sacan al campo, se van a dar cuenta que lo que llamamos el gap entre knowledge y ability es enorme. Van a decir, hombre, todo lo que tienes aquí no eres capaz de llevarlo al golpe de la pelota. Efectivamente, ¿no? ¿Por qué? Porque no practico, ¿no? Entonces, a las personas en una organización hay que darles oportunidad de exhibir en un entorno seguro esas nuevas conductas antes de entregarles la solución, ¿no? O sea, yo no voy a poner a un piloto a volar un nuevo avión si no los subo a un simulador y hacemos 5,000 horas de práctica, ¿no? Y luego los subo junto con un piloto experimentado y practica. No le voy a dar el avión mañana y decir, vuélalo y que Dios te bendiga, ¿no? No es así. Entonces, tenemos que desarrollar esa habilidad. Y a veces, curiosamente, en las organizaciones sí hacemos eso, ¿no? Aquí está, úsalo, ¿no? Oye, pero nunca he practicado, me da miedo. No importa, úsalo, ¿no? Entonces, por eso knowledge y ability son dos componentes importantes, ¿no? Y por último, el famoso reforzamiento, ¿no? ¿Cuántas gentes conocemos que se han embarcado en 1000 dietas para bajar de peso o 1000 programas de ejercicio para mejorar su condición física y al cabo de un mes, 2 meses, 3 meses abandonan la dieta, abandonan el gimnasio y vuelven a lo que han hecho siempre? Es naturaleza humana. Entonces, tenemos que asegurarnos que esas nuevas conductas se vuelven ya conductas naturales en mí, ¿no? Y ese es el reinforcement famoso, ¿no? Entonces, si se fijan, ADKAR es una decodificación de los pasos que seguimos los seres humanos para cambiar. Lo maravilloso de ADKAR
bueno, es como un resumen, ¿no? De lo que significa cada elemento. Esa columna ahí que dice lo que escuchas es muy interesante porque cuando en una organización, imagínense a todas las personas impactadas por un cambio e imagínense que logramos escuchar de ellos, entendemos perfectamente bien por qué la organización está buscando este cambio. Hemos decidido, yo en lo personal he decidido ser parte de este cambio. Estoy convencido que hay un valor para mí en ser parte de este cambio. Sé cómo hacerlo, soy capaz de hacerlo, ¿sí? Y voy a seguir haciéndolo, ¿no? Cuando escuchamos eso, adopción y uso al 100%, ¿no? Esa es finalmente la meta que buscamos en esta aventura de ADKAR, ¿no? Y hay habilitadores, hay muchos elementos, muchos recursos que facilitan la construcción de cada uno de estos elementos de ADKAR, ¿no? Lo interesante, déjenme, antes de pasar esta lámina, es decirles que ADKAR lo podemos medir. Lo podemos medir y podemos ver la evolución de ADKAR de un individuo o de un grupo de individuos o de toda una organización. Y eso lo hace muy interesante porque podemos identificar dónde hay barreras, lo que nosotros llamamos puntos de barrera, en esos viajes de ADKAR, y podemos diseñar actividades para remover esos puntos de barrera y facilitar que las personas transiten por su ADKAR, ¿no? Ok, ¿cómo conectamos la parte técnica y la parte humana? Muy sencilla. Hay hitos de proyecto, hay hitos individuales. Los hitos individuales se vuelven hitos de ADKAR, ¿no? Y lo que estamos buscando, fíjense, aquí hay un truco muy interesante, es que la ability coincida con el Go Live. Yo uso un ejemplo muy interesante. A mí me gustan mucho los aviones y uno de mis anhelos era ir a visitar la fábrica de Boeing en Seattle, ¿no? En Washington, en Estados Unidos. Y tuve la oportunidad de hacerlo. Y ahí me tocó presenciar todo el protocolo de cómo le entregan a un piloto de una línea aérea un avión. Pero claramente el piloto, o sea, está la parte técnica, ¿no? El avión está avanzando, está a punto de ser terminado. Cuando terminan el avión, ¿qué sucede? Se sube un piloto de la fábrica, se sube un piloto de la FAA, de la Federal Aviation Association, y le dan 2-3 horas de vuelo y certifica, ¿no? El airworthiness, ¿no? Que el avión está listo para volar, y en ese momento se lo entregan al piloto. Pero si el piloto no está en ability, tenemos problemas, ¿están de acuerdo? O sea, no quisiéramos un piloto que le entregamos el avión y se rasque la cabeza y diga, ¿y ahora qué hago con esto? ¿No? ¿Cómo lo vuelo? Y empieza a leer el manual a ver si aprende algo para empezar a volar el avión. Lo que queremos es que el tío o la tía se suba al avión y lo opere perfectamente bien al instante de recibirlo. Esa es adopción y uso. Eso es lo que queremos. Entonces queremos que la tripulación, porque aquí pues, no es solo el piloto, esté ya en ability, probado, porque estuvieron horas de vuelo detrás, simuladores, lo que sea, cuando reciben la solución. Idéntico debería de ser en una empresa, ¿no? Asegurarnos que cuando entregamos esa solución que diseñamos y desarrollamos, los públicos impactados, los empleados impactados, no se van a rascar la cabeza y decir, ¿ahora qué diablos hago? Sino que sepan perfectamente bien qué hacer y cómo hacerlo, ¿no? La realidad es esta, ¿no? La realidad es que, como no pensamos en el lado humano, ¿no? Tim Creasy, de hecho, la cabeza de toda la parte de innovación y de investigación de nuestra organización, dice, un email el lunes para invitar a los empleados a formación el martes para entregarles una solución el miércoles, no es una manera de hacer gestión de cambio, ¿no? Y eso es claro, y eso es lo que pasa normalmente, ¿no? Y esto es como debería de ser, ¿no? Y aquí tienen simplemente dos escenarios, el tradicional waterfall, ¿no? Donde tenemos las etapas clásicas de un proyecto y tenemos que garantizar que los hitos de los individuos impactados por ese cambio van evolucionando al ritmo tal que cuando despliego la solución, cuando entrego la solución, cuando llego al Go Live, tengo ya a mis grupos impactados en un nivel suficiente de ability, ¿no? Igual sucede en un mundo ágil o en un mundo iterativo. Hay diferencias, algunas importantes, ¿no? Por ejemplo, hay elementos de ADKAR
que son a nivel de toda la iniciativa, y hay elementos de ADKAR que tienen un énfasis mayor en cada iteración o en cada release, ¿no? En cada liberación, que claramente knowledgeability se vuelve el reto más importante en cada liberación, ¿no? Pero la estructura sigue siendo similar, inclusive en un clásico modelo de Plan, Do, Check, Act, Plan, Do, sí, Check y Act, lo mismo, ¿no? Podemos sincronizar muy bien los hitos de ADKAR con ese ciclo de desarrollo, ¿no? Entonces, esto es lo que nosotros llamamos el lado humano del cambio, ¿no? Y como pueden ver, está íntima y directamente conectado con el mundo de ustedes y con lo que ustedes hacen, porque finalmente dependemos de un proyecto y dependemos de que haya un proyecto claro para impulsar el lado humano. Si no hay proyecto, ¿cómo impulsamos el lado humano del cambio? No hay forma de sincronizar hitos, ¿no? Humanos con hitos técnicos, ¿no? ¿Ok? Pues esto es básicamente lo que quería compartir con ustedes y encantado de que abramos el espacio a preguntas. No sé si alguien tiene alguna pregunta para Roberto. Sí, por ahí. Vale. Vamos a ver con el micrófono. Sí, muchas gracias por la exposición. Tiene una pregunta. ¿El informe estos que hacéis cada 2 años se refiere solo a empresas privadas o también a administraciones u otro tipo de organizaciones tipo partidos políticos, ONGs, etcétera? Lo que sé con certeza es que son empresas privadas y organismos gubernamentales. Eso sí sé. No te sabré decir si por ahí hay algún partido político o algo así. Yo casi me atrevo a decir que no. El PC chino. ¿Perdón? El PC chino. Sí, pero exactamente. Quizá ellos no sea un valor para ellos. Pero, y cada vez vemos más, claro, depende de muchas cosas, pero por ejemplo en Canadá nuestra actividad es mucho mayor con el gobierno que con el sector privado. El gobierno entiende muy bien el valor de hacer gestión de cambio. ¿Aquí en Europa y en España? En España, la verdad es que nosotros, debo de decirles que nuestra presencia en España es muy reciente. Llegamos justo en enero del 2020 entonces, como podrán imaginar, casi este es nuestro segundo año de presencia aquí, porque estuvimos encerrados un buen tiempo. Y la verdad no hemos hecho mucho. Yo te podría decir, sin poder tener muchos detalles todavía, tenemos un proyecto gordo con la Comunidad de Madrid que estamos esperando que surja ya pronto, que sería que sea un gran ejemplo de cómo utilizar ADKAR para impulsar adopción y uso, ¿no? Tenemos un proyecto pequeño con un municipio de Barcelona muy interesante donde están implementando un nuevo modelo de servicios sociales a la comunidad y estamos acompañando a este grupo de chicas, son todas mujeres curiosamente, en implementar este nuevo modelo. Sí. Muchas gracias. Vale, ¿alguna pregunta más por ahí? ¿No? Vale, pues si no hay más preguntas. Allá hay uno. Ah, sí. Eso es porque te ha gustado. Se le ha hecho corto porque le ha gustado. Yo tenía la consigna de 30, 40 minutos y cumplimos con 40 minutos exactos. Pero encantado, charlamos más. Ahora seguimos en el networking si queréis. Sí, igual. Sí, estamos preguntando si hay alguna pregunta por la web. Paco, no sé si estás por ahí y tenemos alguna pregunta. Paco, pues Paco no lo oímos. Buenas tardes. Sí. Sí. No hay ninguna pregunta ni en el chat ni en el fichero de preguntas. Vale, muy bien. Pues nada, no hay preguntas. Gracias, Roberto. Bien, gracias. Creo que a todos los presentes nos ha parecido muy interesante. Y nos ha dejado con ganas de saber más. Vale, pues vamos con la parte de conclusiones, que será muy breve, como siempre. Hoy vamos bien de tiempo, incluso nos va a sobrar algo. Como siempre, estamos buscando, pues lo que veis ahí, voluntarios, etcétera,
pero nos faltan ponentes, ¿vale? Lo llevo diciendo en las últimas reuniones, nos siguen faltando ponentes. Entonces, animaros a los que queráis contar algo a que, bueno, me lo digáis y lo movemos y buscamos un hueco, ¿vale? Una cosa, creo que debería sugerir el hecho de que los ponentes no hace falta que sean físicos, ¿no? Pueden hacerlo de su casa o no. Pues para eso tenemos otro formato, que es el formato webinar, efectivamente, y todos los meses tenemos webinars, pero en las reuniones presenciales los hacemos en formato presencial, sí. Buscamos un poco el networking. No, puede ser cualquiera. Hemos tenido muchos ponentes que no han sido de PMI, tanto en las reuniones como en el resto de eventos que organizamos. Si conoces a alguien y me lo quieres hacer llegar, pues buscaremos un hueco. Estamos hablando de 2024 porque digo que no tenemos muchos ponentes, pero bueno, para llenar el año sí vamos teniendo. Me parece que vamos por diciembre ahora mismo. Bueno, seguimos. Bueno, lo que os comento siempre, que cualquier tipo de pregunta, inquietud que queráis plantearme ahora o después en el networking, pues intentaré daros respuesta. Como siempre os comento que el calendario de eventos lo tenemos en la web, que todos los meses tenemos webinars, como me apuntaba Victoriano hace un momento, pues todos los meses tenemos webinars y que os recomendamos mantener vuestros datos actualizados para que os lleguen la información. Hoy había una persona que me parece que eras tú que me decía que no le habían llegado los datos del evento o algo así y no sé, puede ser por esta razón, no lo sé. El 29 de junio tenemos el encuentro de directores de proyecto. En junio no tenemos reunión de socios, pero tenemos un encuentro, ¿vale? Ya os llegará información en los próximos días. Así que nuestra próxima reunión será en julio. Y en julio hablaremos de la gestión de proyectos de software y contaremos con José Barato, que es un viejo conocido por todos, para que nos hable de gestión de proyectos. La PDUs, como siempre, os las declararemos a los que habéis venido y habéis firmado en el registro de la entrada, y a los asistentes en formato webinar se les enviará un correo explicándoles cómo tienen que hacer para declararlas. Y por último, los agradecimientos a las personas que han ayudado en la organización de este evento, como son Jos, aparte de Francisco Astudillo, que está ahí en remoto, pues José Barato, Luis Eduardo, Reyes Plasencia y Bernardo. Y por supuesto, nuestro técnico de aquí, de Microsoft, que es Sergio, que es quien siempre nos apoya con el inicio de esta reunión, que gracias a él pues podemos hacer que todo funcione. Y nada, muchas gracias y nos vemos en el networking. ¿Sí? Antes se te fue la olla, como se dice. Sí. Ya que no recibe Microsoft, tenemos que agradecido por una época que al final ellos hablaban un poquito de la herramienta y eso. Evidentemente, Microsoft no saca todos los meses una herramienta nueva aplicable a nuestro mundillo, vamos a decir así. Una cosita, eso casi un plan de. Vale, se lo volveré a proponer. Se lo volvería a proponer, sí. Ellos saben que tienen esa oportunidad. Es verdad que antes era más fácil porque era un formato de 2 horas y ahora en un formato de 1 hora los obligamos a que sea mucho más breve, pero sí, se lo comentaré. Seguro que tienen alguna novedad porque ya hace años que no nos cuentan algo de lo que nos cuentan ellos, que es Microsoft y su software, pero bueno, sí es interesante para todos porque al fin y al cabo casi es un estándar el project, ¿no? Digamos. Vale, pues vamos al networking, si os parece. Venga, vamos a tomarnos algo ahí y relajarnos un momento. ¿Vale? Okay. Gracias.